Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido al MMS e-commerce. Hola, muy buenas, pues encantado de estar aquí, súper contento de poder compartir con vosotros. Qué placer tener aquí un referente en SEO como eres tú. También otra charla, digamos, que estoy esperando y que sé que muchos también están esperando porque es un tema que al final a cualquier e-commerce le es indispensable trabajar, ¿verdad? Sí, correcto, o sea, todo el tema del SEO hoy es imprescindible, es una de las patas más importantes hoy en Y, día. y es como todo un mundo, ¿no? Porque a mí también a veces me pasa que me preguntan, bueno, ¿y qué tengo que hacer en SEO para posicionar mi sitio? Y empezar a estudiar, o sea, si lo querés generar vos mismo, digamos, es todo un mundo, ¿no? Hoy, de hecho, Sí. en la charla entiendo que te vas a detener particularmente en la arquitectura web. Sí, vamos a ver un poco cómo definir esta arquitectura web, cómo profundizar un poco y unos tips y unos consejos para poder conseguir más ventas y aumentar nuestra conversión en nuestro e-commerce. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo no te voy a quitar mucho más tiempo, como siempre, recuerdo a todo el mundo que aprovechen, que utilicen el hashtag EMMS e-commerce para compartir los contenidos que más les gusten. También por si le quieren hacer preguntas a José, a ver si José puede estar conectado ahí en las redes para contestar las preguntas que seguramente vayan a surgir. Y bueno, yo aquí Perfecto. ya tengo tu presentación. A ver, yo voy a compartir. Vale. Si lo puedes poner en perfecto. Si te parece bien, entonces yo ahora me bajo, voy a estar, por supuesto, aquí detrás y me sumo cuando termines. Vale, perfecto. Muy bien, muchos éxitos. Gracias, Mary. Bueno, pues como decía Mary, lo que vamos a tratar es cómo aumentar el tráfico y vender más gracias a la arquitectura web. La arquitectura web, la arquitectura de información, cómo estructuramos nuestra página web, ¿vale? Entonces, esto desde aquí vamos a compartir unos tips, unos consejos para que cualquiera pueda aplicarlo a su e-commerce, a su tienda online, para poder vender más y aumentar esas ventas, que al final estamos aquí para eso, para ganar más, ¿no? Entonces, bueno, indicar, antes de meternos un poco en materia, pues bueno, la importancia de la arquitectura web en un e-commerce. ¿Por qué? Tenemos que prestar mucha atención a esta arquitectura o a cómo vamos a estructurar toda nuestra página web. Bueno, pues evidentemente tenemos que para tener un rastreo eficiente. Necesitamos que Google rastree nuestra página web lo más fácil posible y que lo entienda lo mejor posible. También para la indexación necesitamos ponérselo fácil y que lo entienda bien para que nos indexe correctamente todas las páginas y aparezcamos dentro del índice de Google. Últimamente Google le está costando bastante tema de indexar, de que aparezcamos dentro del índice. Es normal, cada vez hay más páginas web, entonces es importante que tengamos bien definida esa arquitectura para ponérselo más fácil y que nos pueda indexar o aparecer en el índice. También para una correcta experiencia de usuario. No nos podemos olvidar que, bueno, cuando trabajamos el SEO, pensamos mucho en Google, pero también tenemos que pensar en el usuario. En un e-commerce, cuanto más fácil se lo pongamos al usuario, más probabilidad tendremos de vender. Por eso es muy importante que lo tengamos todo bien organizado. Es decir, no es muy diferente de cuando entras a una tienda que sea un negocio local y está todo bien organizado, en las estanterías, todo correcto, pues evidentemente esa persona se va a sentir mucho más cómoda y seguramente pues acabará comprando. Y también para tener un enlazado interno eficaz. Es decir, tenemos que tener en cuenta que a través de todos estos enlaces internos que ponemos en el menú, internamente, en cada página, estamos, toda la fuerza que recibimos externamente, la estamos distribuyendo entre todo nuestro sitio web. ¿Vale? Entonces, muy importante el rastreo, la indexación, la experiencia y el enlazado interno. Y aquí, bueno, metiéndonos un poco en materia, vamos a empezar, y es muy importante, por un keyword research, es decir, un análisis de palabras clave. Tenemos que encontrar esas palabras clave por las cuales nos van a buscar los usuarios en nuestro servicio, producto,
y para ello es primordial realizar un keyword research. Aquí he hecho un símil con un iceberg y en el cual, bueno, pues vemos que la short tail, la palabra clave a lo mejor más genérica, más ambigua, es la que se ve fuera y todo el mundo la puede ver, pero después tenemos, debajo del agua, tenemos el iceberg y tenemos un gran bloque que este no se ve, que son palabras clave más específicas que a lo mejor no prestamos atención, pero que el usuario sí que está buscando. Además, esas palabras clave más específicas o palabras clave long tail suelen estar mucho más cerca de la venta y el usuario puede que esté ya con la tarjeta en la mano para comprar. Hoy en día le hablamos a Google de una manera súper específica. Pues quiero comprar un vestido rojo con tirantes, en fin, todo súper específico. ¿Por qué? Porque ya tenemos muy claro lo que queremos y sabemos que Google nos lo va a dar. Hace años a lo mejor no lo hacía, pero ahora sabemos que Google cada vez es más fino. Por eso, aquí en el e-commerce tenemos que tener en cuenta todas esas long tail. ¿Cómo vamos a hacer esta búsqueda de long tail? Vale, pues bueno, en nuestro caso, nosotros nos vamos a ir a DinoRun y nos iríamos al módulo de Keyword Research, ¿vale? En este módulo de Keyword Research o análisis de palabras clave, aquí tendríamos que introducir la palabra clave más genérica. En este caso, yo voy a poner un ejemplo de un e-commerce que sea de, por ejemplo, de muebles, ¿no? Y ese e-commerce, pues dentro de su e-commerce, pues vende mesas. Pues yo que haría aquí, pondría mesas. Esta sería la categoría o una de las palabras clave más genérica, pero yo lo que quiero es profundizar para ver el usuario qué tipo de producto busca mucho más específico. Aquí yo le doy a buscar, me va a decir que mesas tiene 5.400 búsquedas mensuales y aquí me van a aparecer derivadas. Y aquí es donde yo me tengo que fijar. Aquí, por ejemplo, me aparecen mesas de noche, juegos de mesa, mesas plegables. Todo esto pueden ser categorías o subcategorías que yo puedo tener dentro de mi tienda de decoración o mi tienda de muebles. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo coger, por ejemplo, seguir profundizando. Es decir, tengo mesas y digo, vale, voy a seguir profundizando un poquito más. Me cojo mesas de noche y lo vuelvo a introducir en el Keyword Research. Y dentro de mesas de noche ya me doy cuenta que, bueno, tiene 74.000 búsquedas mensuales, tiene muchísimas. Puede ser todavía algo donde voy a encontrar muchísima competencia y donde me voy a pelear con gigantes. ¿Qué hago? Pues sigo indagando y sigo buscando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya me encuentro mesas de noche vintage. Estas mesas de noche vintage puede ser algo más específico, para un público más específico. ¿Y qué hago? Bueno, tiene 1.900 búsquedas mensuales. A lo mejor todavía me voy a pelear con gigantes. ¿Qué hago? Sigo profundizando más, ¿vale? Y esto es sencillo, lo puede hacer cualquiera, no tienes que ser experto en SEO. Sigues profundizando. Y aquí, dentro de mesas de noche vintage, voy a seguir profundizando y voy a ir buscando esa long tail, esa búsqueda más específica, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí puedo encontrar mesitas de noche vintage modernas, ¿vale? Pues bueno, yo sé que quien esté buscando mesitas de noche vintage modernas tiene muy claro el producto que quiere comprar. Vale, yo ya he encontrado esta palabra clave. Si yo tengo este tipo de producto dentro de mi tienda, puedo crear una subcategoría específica para mesitas de noche vintage. Aquí, seguramente, los grandes a lo mejor no están tan pendientes de estas palabras clave. Y esto es lo que tendríamos aquí debajo del iceberg, que está debajo del agua. Y no solemos prestar atención o no solemos ver. Entonces, una vez que yo la tengo elegida, esta keyword, es muy importante que el siguiente paso sería comprobar la intención de búsqueda. Es decir, Google, ¿qué está mostrando cuando yo hago esa búsqueda? En este caso, aquí yo he puesto principalmente 3 tipos de intenciones de búsqueda que puede tener un usuario. Puede ser transaccional, es decir, el usuario quiere hacer una compra de ese producto. Puede ser informativa, puede ser que el usuario
esté buscando información, imaginemos que Google entiende que mesita de noche vintage modernas, pues bueno, simplemente el usuario está buscando información porque quiere decorar su casa, ¿vale? O también puede ser transaccional y mostrar e-commerce, tienda online, que es lo que a nosotros nos interesa. Y también hay una tercera opción que ahora está haciendo mucho Google y es poner una opción que es mixta. Es decir, nos aparecen tanto resultados transaccionales, es decir, pueden aparecer e-commerce y también pueden aparecer resultados informacionales. Y puede que, bueno, Google entienda que pueden interesar los dos. ¿Cómo hacemos para comprobar la intención de búsqueda? Vale, pues en este caso lo que haremos es irnos a una ventana en incógnito siempre para que Google no tenga en cuenta, por la mejor ubicación, intereses, que esta búsqueda sea un poco lo más pura posible. Le daríamos a buscar y aquí, bueno, pues me aparece primero artículos patrocinados, me aparece Amazon patrocinado, me aparecen imágenes. Aquí aprovecho un poco y es que cuando nos aparezca este tipo de resultados, sabemos que Google está dando mucha importancia, por lo tanto también tenemos que trabajar esas imágenes, ponerle el nombre correcto, trabajar el texto alternativo, ¿vale? Eso es simplemente un apunte aquí porque ha salido aquí para que lo podáis tener en cuenta. Pero a mí lo que más me va a interesar es el tipo de resultado que voy a ver aquí. Y es que yo veo aquí que ya el primero que aparece es Amazon. Después me aparece otro que es una tienda online, otra tienda online. Entonces puedo definir que la intención de búsqueda que tiene Google aquí es de tipo transaccional. Por lo tanto, yo tengo un e-commerce, tengo ese tipo de producto, puedo crear esa subcategoría. Si en este caso apareciesen contenidos informacionales, lo que podría hacer es, yo tengo este tipo de producto, podría pivotar hacia el blog, crear un artículo informacional sobre las mesitas de noche vintage o mesitas de noche vintage moderna y en este caso después llevarme al usuario hacia la categoría mostrándole imágenes de ese producto. Entonces un poco aquí hay que tener en cuenta, esto es muy importante, antes de atacar cualquier palabra clave tenemos que comprobar cuál es su intención de búsqueda, porque a lo mejor creamos una subcategoría pensando que Google va a mostrar nuestro resultado y a lo mejor Google está mostrando contenidos informacionales y después nosotros no vamos a poder aparecer, no vamos a poder rankear para esa intención de búsqueda. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y comprobarlo antes sobre todo para no gastar tiempo en algo que luego no va a tener fruto, ¿no? Después, importante, dentro de esa categoría debemos de agregar al contenido semántico para poder ayudar. Normalmente la categoría aparece con los productos y bueno, puede ser que a veces esto pueda ser suficiente, pero también como nosotros lo que queremos es mejorar esa arquitectura y profundizar, vamos a introducir un contenido dentro de esa categoría. Para ello nos vamos a apoyar, para hacerlo de una manera más fácil y poder hacer ese contenido con SEO para que posicione mucho mejor, nos vamos a apoyar en el análisis de TF y DF de DinoRank. ¿Qué es lo que hace este análisis? Bueno, pues desde aquí lo que hacemos es que introducimos la palabra clave, ¿vale? En este caso hemos dicho que eran mesitas de noche vintage modernas y lo que va a hacer DinoRank es analizar los 10 primeros resultados para mesitas de noche vintage modernas, va a analizar todo su contenido y nos va a dar las palabras clave que ellos están utilizando para posicionar mesitas de noche vintage modernas, cosa que es súper potente. Además, es muy sencillo y muy fácil de utilizar. De esta manera, aquí yo ya me voy a asegurar que el contenido que voy a crear para esa categoría ya va a tener una base muy sólida de SEO, ¿vale? Además, aquí me dice que bueno, que tienen los textos que están haciendo o el número de palabras que aparecen en torno a 1774 palabras, ¿vale? Pues bueno, yo ese contenido que puedo hacer, ¿vale? Dentro de esa categoría, pues
tiene que a lo mejor estar en torno a este número de palabras. Y después aquí es sencillo porque aquí podemos seleccionar, tenemos 1, 2 y 3 palabras. Aquí, si yo, bueno, recomiendo que empecéis por el de 2 palabras, en el cual aquí lo que vemos son palabras clave que tienen relación con mesas de noche vintage modernas. Entonces, fijaros aquí cómo aparece mesita de noche, mesitas de noche, madera maciza. Son todo palabras clave que están utilizando los 10 primeros. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esta selección de una manera más rápida? Bueno, pues aquí debajo tenemos una tabla donde podemos ordenar el máximo de mayor a menor y aquí simplemente pues vamos seleccionando de manera muy fácil todas las palabras clave que tienen que ver con mesas de noche vintage modernas. Y lo bueno que tiene esta función también es que no tengo que ser un experto, ¿vale? No tengo por qué ser un experto en mesas de noche, pues simplemente tengo que aplicar el sentido común y ir seleccionando estas palabras clave. De esta manera, yo ya tendré en mi contenido las palabras clave que a Google le gustan para resolver la intención de búsqueda de mesas de noche vintage moderna, ¿vale? Además tenemos que revisar todas las palabras clave, de 2, de 3, de una palabra, aquí hay un montón de palabras, después crear ese contenido y posteriormente aquí en DinoRun lo que sí que nos da son todos los títulos que tienen los 10 primeros a vista de pájaro. No tenemos que ir resultado por resultado para ver qué títulos están utilizando y demás. Desde aquí lo podemos ver directamente, ¿vale? Cada uno de ellos, de los 10 primeros, los títulos, subtítulos que están utilizando, si están desarrollando algo concreto, podemos fijarnos para también desarrollarlo nosotros. Vale. Por aquí. Voy a seguir por aquí la presentación. Después, el siguiente paso, una vez que ya tenemos el contenido y lo hemos introducido dentro de esta subcategoría, ¿vale? Creamos la subcategoría, mesitas de noche vintage moderna, metemos los productos, debajo de esos productos, incluso un poquito antes, podemos poner un poco de contenido y después, ¿vale? Después de los productos. Y el siguiente paso va a ser ese enlazado interno que yo os comentaba al principio. Y es decir, podemos decir, yo estas subcategorías que tengo, ¿desde dónde las voy a enlazar? ¿Desde el menú? ¿Desde el footer? Bueno, pues de una manera más potente podemos irnos a la categoría superior, la que puede ser, por ejemplo, mesitas de noche vintage. Esa categoría que posiblemente sí que la tenga enlazada desde el menú. En este texto que yo voy a incluir debajo de esa categoría, pues voy a incluir todos estos enlaces, ¿vale? Aquí podéis ver un ejemplo de una categoría superior donde se ha puesto este contenido, en este caso es Decathlon, se ha puesto el contenido y debajo de Decathlon ha aprovechado para poner esos enlaces. Si no, de una manera un poco más gráfica, lo podemos ver desde aquí. Aquí si accedemos a una categoría de Decathlon, que bueno, aquí en España es uno de los referentes, pues en e-commerce, aquí vemos que al final, bueno, al principio tenemos un pequeño texto, ¿vale? Donde ya está incorporando aquí la keyword zapatillas de hombre, Adidas, Puma, ¿vale? Está haciendo contenido semántico. Y después de los productos ha introducido más contenido. Este contenido que hay aquí es para Google. O sea, el usuario es muy raro que venga aquí y se ponga a leer esto. Ellos lo saben, entonces utilizan este arma para poner aquí contenido semántico, darle más fuerza a esa categoría o subcategoría y aquí lo que hacen es enlazar a categorías más internas. ¿Vale? Si yo en este caso ponen zapatillas running de hombre, ¿no? Si a lo mejor esa categoría yo no tengo enlazada desde el menú, la puedo enlazar desde aquí. Y de esta manera Google va a llegar a esa categoría principal de mesas, va a pasar a mesas vintage y después va a llegar a mesas vintage modernas.
a través de ese enlazado interno. Y estamos de esa manera otorgándole fuerza a esa subcategoría y además con esto estamos ayudando a que la categoría principal de mesas también gane fuerza porque estamos creando todos los contenidos muy bien organizados. Y eso le encanta a Google, que esté todo súper correcto, súper organizado. Y de esta manera también, bueno, el usuario podrá llegar hacia estos contenidos de manera organizada. Vale. Esto es lo que os comentaba, que bueno, que enlazaremos internamente desde la categoría superior, que enlazaremos hacia estas subcategorías más específicas desde el contenido de la categoría superior con el anchor text exacto. Ya aprovecho y le pongo el nombre exacto, pongo mesitas o mesas de noche vintage modernas. Y así, de esa manera, oye, Google va a llegar, va a clicar y va a decir, vale, perfecto, este e-commerce tiene este tipo de mesitas, también resuelve la intención de búsqueda porque las puedes comprar y yo lo que estoy mostrando, los resultados de Google, son e-commerce. Eso va a hacer que podamos potenciar y podamos subir antes en los resultados. Además, vamos a trabajar palabras clave más long tail, como indicaba, y de esta manera podemos llegar a ese usuario que es mucho más específico. Es verdad que este tipo de palabras pueden tener menos búsquedas mensuales y muchas veces los ojos se nos van hacia palabras que dicen, es que yo quiero la de 6.000 búsquedas mensuales. Vale, y esta tiene solamente 100, pero te voy a poner un ejemplo. Si de esos 100 usuarios te pones en top 1 y de esos 100 clican 50 en tu resultado y de esos 50, 10 te compran una mesita de noche, son 10 ventas que estás haciendo todos los meses. Y esto lo puedes extrapolar y aplicar a todas tus categorías y subcategorías del e-commerce. Por eso es importante trabajar la long tail, porque aparte de hacerlo de una manera más específica, ¿vale? Vamos a poder posicionar antes y no nos vamos a pelear con esos gigantes que están interesados en esos volúmenes más altos que, bueno, a lo mejor yo tengo un e-commerce más pequeño y a mí yo no necesito llegar a ese volumen de venta. Entonces, bueno, puedo utilizar esta técnica con el enlazado interno y con el TF-IDF y el contenido para poder potenciar mi e-commerce, alargar esa categoría. Puedes crear muchísimas subcategorías específicas. Puedes empezar a trabajar una categoría principal, después de la subcategoría y después ir haciendo una, otra y puedes creando contenido siempre y cuando tenga el producto. Y puedes agrandar tu tienda muchísimo y no centrarte solamente en las categorías o subcategorías que nosotros veíamos que estaban por encima del agua en el iceberg, sino que profundizamos mucho más, ¿vale? Y por último, muy importante, tenemos que medir, tenemos que traquear todas las palabras clave que vamos trabajando. Es decir, yo cojo esa subcategoría de mesitas de noche vintage moderna, creo la subcategoría, creo el contenido, la enlazo desde el contenido que he creado en la categoría superior y evidentemente tengo que traquear esta palabra clave para ver cómo va evolucionando. Bien, aquí en DinoRun tenemos el tracking de posiciones donde tú desde aquí puedes venir y puedes agregar una palabra clave para poder hacer ese seguimiento. Además, se puede medir, lo recomendado es que lo mida tanto en móvil como en escritorio, porque bueno, Google puede dar un resultado en un dispositivo y otro en otro. Normalmente las mayor búsquedas que se hacen suelen ser a través de dispositivos móviles. Entonces, bueno, es importante medirla y traquearla. Aquí es sencillo, simplemente aquí agregas la palabra clave, mesitas de noche, y aquí le das a añadir palabra clave, lo mides en ambos, agregar keyword, y de esta manera lo que va a hacer DinoRun es buscar tu posición en Google para decirte dónde estás en ese momento. Y después, pues va a poder hacer un seguimiento de esa palabra clave aquí y ver, pues bueno, cómo se ha ido comportando para ver también qué resultado estoy obteniendo.
si yo empiezo a crear este tipo de subcategorías, empiezo a posicionarme bien, empiezo a recibir más ventas, tengo que coger esta acción y empezar a trabajarla en todas las categorías o si tengo varios e-commerce, ¿vale? Porque me está funcionando correctamente. Por eso, bueno, es muy importante traquear esas keywords para, bueno, saber su posición, porque si no es imposible. Es decir, si no tendríamos que ir mirando los resultados para ver si posicionamos o no posicionamos. Hay casos donde tenemos e-commerce con muchísimos productos, muchísimas categorías y muchísimas subcategorías. Por eso es importante tener una herramienta para, bueno, ahorrar tiempo, que al final nosotros lo que necesitamos cuando tenemos un e-commerce es poder dedicar este foco a la parte de SEO para poder posicionar mejor y poder conseguir más ventas. Y bueno, ¿qué os tenemos a realizar todas estas acciones? Pues bueno, atacamos una mayor amplitud de palabras clave porque estamos ampliando mucho más, no nos quedamos solamente en la categoría principal y la subcategoría, sino que empezamos a ampliar toda nuestra tienda. Podemos obtener antes los resultados, atacar búsquedas más específicas más cerca de la venta, por lo tanto tendremos una mayor conversión, que al final es lo que nos interesa vender. Por lo tanto, esta acción es muy, muy potente y te recomiendo que la pongas en práctica si no la estás haciendo. Y también potenciar el posicionamiento de la keyword con mayor volumen de búsqueda. Al yo crear todas estas subcategorías en torno a las mesas, ¿vale? Pues estaría ayudando a que podamos posicionar también esa keyword principal que tiene un mayor volumen de búsqueda y al final conseguiré mucho más tráfico y por ende muchísima venta. Así que bueno, espero que os sirva todo esto, sobre todo creo que es fácil de implementar y que os pongáis en acción porque eso es lo más importante, ponerse a ejecutar para poder conseguir resultados. Muy bien, aquí estoy. Muchas gracias por todos los contenidos. La verdad es que muy, muy minucioso todo lo que explicabas. Creo que la gente se lleva ahí, sí, como siempre decimos, a veces con las ponencias o con los eventos o con lo que vamos aprendiendo, nos llevamos como muchos contenidos conceptuales y uno dice, bueno, ¿y esto después cómo lo bajo? ¿No? Bueno, en Claro. este caso creo que lo fuiste bajando muchísimo. Bueno, eso es lo interesante, que bueno, que cualquiera, nosotros sabemos desde DinoRun que hay muchísimos e-commerce que trabajan ellos mismos el SEO, porque a lo mejor Claro. están empezando y es normal, no, a lo mejor no tiene esa capacidad de inversión para contratar un consultor. Bueno, pues de esta manera puedes ir trabajando tu e-commerce y después, oye, con todas esas ventas que empiezas a recibir, luego a lo mejor te puedes permitir delegarlo y contratar un consultor. De la mano de esto que estás mencionando, justo antes de empezar la charla habíamos comentado esto de que el mundo de SEO es un mundo gigante. Sí. Digo, un consejo para alguien que está empezando, que se está montando su e-commerce, por ejemplo, o que está dando sus primeros pasos con su e-commerce y quiere empezar a trabajar el SEO. ¿Por dónde recomendarías empezar? Vale, pues un poco, para que le pueda servir un poco la ponencia que hemos dado, ¿vale? La ponencia iba más enfocada a alguien que ya tiene un e-commerce y demás, pero yo, aprovechando, como he explicado un poco ese keyword research, ¿vale? Empezaría sobre todo por palabras clave long tail, palabras clave de cola larga. ¿Por qué? Porque los gigantes no suelen fijarse en ese tipo de palabras. Tienen búsquedas muy pequeñitas de 50 búsquedas mensuales, 40 mensuales. Entonces sí que le recomendaría hacer un buen análisis de palabras clave, encontrar esas palabras clave más específicas que están buscando los usuarios y con un keyword reserve lo puedes encontrar y empezaría a trabajar directamente por ahí, ¿vale? Bien. Porque si empiezas a trabajar por las palabras clave más grandes, seguramente te vas a frustrar porque no consigues resultados. Entonces, si quieres algo más rápido, aunque el SEO siempre va lento, pero bueno, algo un poco más rápido, empezaría por eso, por palabras clave long tail. Que además me imagino que también todo el tráfico que te llega tiene mucha calidad, porque al ser algo, una long tail, digamos, me imagino que es como más de nicho también el tráfico que traes y te puede mejorar bastante más las conversiones.
Correcto, al final esto es negocio. O sea, aquí estamos para generar negocio y para hacer ventas. Y como bien dice, el que esté buscando algo muy, muy, muy específico está muy cerca de la compra. Es Claro. importante centrarse ahí. Y después, otra cosa, aquí explicaste, como decía antes, muy en detalle toda la estrategia, cómo implementarlo, cómo llevarlo a la práctica, etcétera. Después, ¿cómo sabemos cómo está funcionando eso? Más allá de que lo primero que a uno se le viene a la cabeza es hacer la búsqueda en Google de las palabras clave y ver en qué posición estamos, ¿hay alguna otra herramienta que nos puedas compartir para medir el éxito de una estrategia SEO? Bueno, evidentemente, a partir de traquearlo, esas posiciones, tener un tracking para ver cómo va evolucionando esa keyword. Luego, evidentemente, luego tenemos herramientas gratuitas como puede ser Google Analytics, donde desde ahí podemos traquear esas conversiones si vienen directamente desde esa página concreta. Y de esa manera, en la parte de la venta, también podremos ver si nuestra acción está siendo efectiva en cuanto a la conversión se refiere, más que al posicionamiento. Y luego también, evidentemente, lo vemos en las ventas. Si de repente yo empiezo a vender más ese producto, pues bueno, algo estoy haciendo bien. Luego se trata de investigar y sobre todo hacerlo más en el resto de categorías. Bien, bien, buenísimo, súper claro. Y te hago una última pregunta y ya no te quito más tiempo. Nosotros siempre decimos también en marketing que siempre tenemos que estar mirando a la competencia, no para copiar, pero sí para ver qué están haciendo, inspirarnos, cambiar estrategias y demás. En este caso del SEO, ¿tenemos alguna forma de ver, por ejemplo, qué keywords está posicionando la competencia, qué estrategia está llevando adelante y demás para armar la nuestra propia? Sí, bueno, nosotros, a ver, aquí necesitamos herramientas, ¿vale? Para poder ver eso, porque ya hay tantísimos negocios y tantísimas páginas web que necesitamos herramientas. Nosotros, por ejemplo, a través de DinoRank tenemos una función que es visible de competencia, donde tú pones el dominio y te dice las principales keywords por las cuales está posicionando. Esto te puede servir de base para empezar a trabajar tu e-commerce, porque si esa tienda, que es más grande que la tuya, está atacando esas palabras clave, es porque le generan venta. Entonces, bueno, por ahí podemos encontrar una base y ya podemos empezar a trabajar de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva sin perder mucho tiempo. Genial, genial. Sí, que al final es lo que decíamos hoy, ¿no? Que todo esto, si bien no está enfocado directamente en la conversión, porque es una parte de la estrategia que está enfocada como en la parte más alta del funnel, digamos, Correcto. todo ayuda a que pasen después a leads, a clientes y a que se generen más ventas. Así que nada, José, te súper agradezco el tiempo. Es un placer escuchar gente que sabe tanto sobre estas disciplinas. Así que ahora te libero. Sí te pido si puedes estar atento en redes sociales. El hashtag es MMS e-commerce. Genial. Y bueno, nada, gracias y no mucho más. Nada, gracias a vosotros, encantado, y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Genial, un abrazo enorme. Un abrazo. Chao.